Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se hizo añicos. No fue dramático como en las películas, sin gritos, sin platos lanzados contra las paredes, solo el silencioso zumbido del teléfono de mi esposa, Laurel, recibiendo un mensaje de texto a las 11:37 de la noche mientras ella estaba en la ducha. Habíamos estado casados durante 15 años construyendo una vida juntos en nuestra casa colonial de 3 habitaciones en Westchester, 15 años de brunch dominicales con sus amigas, cenas donde yo diligentemente preparaba bebidas mientras ellas charlaban sobre cosas que se suponía que no debía entender. Charla de chicas, decía Laurel con esa sonrisa que todavía me apretaba el pecho después de todos estos años. La notificación del mensaje de texto iluminó su pantalla cuando pasé junto a la mesita de noche. No era del tipo que husmea, nunca lo había sido, pero algo sobre la hora tardía me hizo detenerme. Tal vez fue porque Laurel había estado saliendo con más frecuencia con su amiga Vanessa, tal vez fue porque había estado protegiendo su teléfono con contraseña durante los últimos 3 meses, algo que nunca había hecho antes. Solo cosas del trabajo, había explicado, información confidencial del cliente. Miré la pantalla. De Vanessa, ¿sigues para mañana? No puedo esperar a sentir tu toque de nuevo. Drew no tiene idea. Mis dedos se entumecieron. La habitación pareció inclinarse hacia un lado mientras recogía el teléfono, mi pulgar sobre la notificación. Esto tenía que ser un error. Tal vez era para otra persona, tal vez era una broma interna que no entendía. Deslicé el mensaje y luego vi el hilo de mensajes de texto anterior, los detalles explícitos, las fotos, los planes que habían hecho. No solo con Vanessa, sino también con Madison y Kylie. Todas ellas, sus amigas más cercanas, todas ellas durante años. La puerta del baño se abrió, el vapor salió ondulando mientras Laurel entraba en el dormitorio con una toalla envuelta alrededor de su cuerpo, su cabello oscuro mojado contra sus hombros. Me vio parado allí, su teléfono en mi mano, y su expresión cambió en un instante. No culpa, no vergüenza, solo frío cálculo. No se suponía que vieras eso, dijo en voz baja. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un error o un lapso momentáneo. Esto era quien ella era, quienes eran todas, y yo había estado viviendo en una completa ficción durante más de una década. Se me cerró la garganta. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta por los mensajes de texto que había visto. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Importa? El ventilador del baño zumbaba de fondo. Afuera, un coche pasó, sus faros iluminaron brevemente nuestra habitación. Estos sonidos ordinarios en un momento que estaba dividiendo mi vida en dos. ¿Quién más lo sabe? Mi voz sonó extraña a mis propios oídos, distante, como si perteneciera a otra persona. Nadie, cruzó los brazos. Y nadie necesita saberlo. Podemos superar esto, Theo. No tiene por qué cambiar nada. Pero ya había cambiado todo. Simplemente no sabía aún cuán profunda era la traición o cómo encontraría la fuerza para enfrentar lo que venía. No dormí esa noche. Laurel intentó hablar, luego amenazó, y finalmente se retiró a la habitación de invitados, dejándome solo con mis pensamientos y el chirrido rítmico del ventilador de techo. Por la mañana, tomé mi primera decisión. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. 20 años en la misma empresa de arquitectura y nunca había faltado un día sin planearlo con semanas de anticipación. Pero ya nada parecía real. Estaba sirviendo café cuando apareció Laurel, vestida para su trabajo en la agencia de marketing, maquillaje perfecto, ni un cabello fuera de lugar. Voy a trabajar, anunció. Cuando regrese, deberíamos hablar como adultos. La miré fijamente, a esta extraña con la que había compartido una cama durante 15 años. ¿Como adultos? ¿Era de adultos mentirme a la cara todos los días? Dejarme organizar cenas para tú, como debería llamarlas, tu paquete de beneficios. Sus ojos se entrecerraron. No seas grosero. Es complicado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté de nuevo. Suspiró, mirando su reloj. Madison, desde el viaje a Aspen. 8 años. Vanessa, unos 6. Kylie es más reciente. 8 años. Casi todo nuestro matrimonio. La habitación volvió a inclinarse. Drew es el esposo de Vanessa, agregó como si ofreciera una señal de paz. Él tampoco lo sabe.
Después de que se fue, me senté en nuestra isla de la cocina, rodeado de la vida que habíamos construido. Fotos de la boda en el refrigerador, las tazas pintadas a mano de nuestro viaje de aniversario a Santa Fe, el estúpido reloj de gallo que su madre nos había regalado. Todo parecía atrezo en un escenario. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Doug, mi mejor amigo. Cerveza esta noche. Doug, la única persona que podría entender. Habíamos sido amigos desde la universidad, antes de Laurel, antes de todo esto. Él había pasado por un divorcio hacía 3 años, cuando su esposa lo dejó por su entrenador de gimnasio. Había sobrevivido de alguna manera. Mis dedos se cernían sobre la pantalla. Decirle a alguien lo haría real, pero guardármelo ya me estaba aplastando. Necesito hablar, le respondí. Es malo. Su respuesta llegó de inmediato. Mi casa, a las 6. Trae whisky. El apartamento de Doug era exactamente lo que esperarías de un hombre recientemente divorciado, muebles minimalistas, un televisor gigante y botellas de cerveza vacías alineadas en el mostrador de la cocina como trofeos. Había traído el whisky prometido, una botella de Macallan que había estado guardando para una ocasión especial. Esto no era especial, pero justificaba un buen alcohol. Jesucristo, fue todo lo que Doug dijo después de que le conté todo. Nos sirvió a cada uno otros 2 dedos de escocés. 8 años. Y con varias amigas. Me siento como un idiota. Mi voz se quebró. Todas esas cenas, todas esas veces que Laurel se fue de fin de semana con las chicas, el viaje a Aspen. Doug dijo en voz baja, lo recuerdo. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué pasa con eso? Se movió incómodo. Había rumores, nada concreto. Camille mencionó algo una vez, pero le dije que estaba siendo dramática. Camille, la exesposa de Doug. Había estado en el grupo de amigas de Laurel antes del divorcio. ¿Lo sabía Camille? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Doug miró fijamente su vaso. Creo que sí. Tal vez por eso se fue. Tal vez no podía soportar que supieras lo que ella sabía. La traición se expandió, llegando a rincones de mi vida que ni siquiera había considerado. ¿Cuánta gente lo había sabido? ¿Cuántos me habían mirado con lástima mientras guardaban el secreto de Laurel? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Doug finalmente. No me había permitido pensar tan lejos. Cada hora desde que descubrí el mensaje de texto había sido para sobrevivir hasta la siguiente. No lo sé. Divorcio, supongo. Deberías hablar con mi abogada, Grace Harper. Es brutal pero justa. Me ayudó a quedarme con la propiedad vacacional cuando Camille intentó reclamarla. La palabra divorcio flotaba entre nosotros, haciéndolo real. Hay algo más que deberías considerar, dijo Doug, volviendo a llenar nuestros vasos. Decirle a Drew. Mi estómago se anudó. Drew y yo no éramos cercanos, pero habíamos compartido cervezas en barbacoas en el patio trasero, habíamos hablado de deportes, nos habíamos quejado del trabajo, cosas normales de hombres. ¿Le debía la verdad? ¿Y si no me cree? Entonces muéstrale los mensajes de texto. Mereces saberlo, Theo. Al igual que tú merecías saberlo. Asentí lentamente. El peso de los matrimonios de otras personas no debería estar sobre mis hombros, pero el conocimiento era su propia carga. Un día a la vez, dijo Doug, haciendo chocar su vaso contra el mío. Hoy bebés, mañana llamas a Grace, la semana que viene tal vez hables con Drew. Pero esta noche no estás solo en esto. Por primera vez desde que vi esos mensajes de texto, algo en mi pecho se aflojó. No estaba solo. Regresé a casa después de la medianoche, ligeramente borracho e infinitamente más claro sobre lo que debía suceder. La casa estaba oscura, excepto por la luz del porche. Adentro, Laurel había dejado una nota en el mostrador de la cocina: me quedo en casa de Madison esta noche. Hablaremos mañana. En casa de Madison, por supuesto. Dormí con dificultad, pero me desperté con determinación. La oficina de Grace Harper abría a las 9 y Doug ya me había enviado su número. Hice la llamada desde mi coche, aparcado a 3 cuadras de nuestra casa, paranoico de que Laurel pudiera regresar inesperadamente. Señor Reynolds,
Puedo verlo a las 11, dijo Grace después de que tartamudeara una versión abreviada de mi situación. Su voz era enérgica, profesional, exactamente lo que necesitaba. La oficina de Grace estaba en una casa victoriana renovada en el centro, toda de madera pulida y accesorios de latón. Era una mujer de rasgos afilados, de unos 50 años, con cabello negro veteado de plata y gafas de leer en una cadena alrededor de su cuello. Antes de discutir cualquier otra cosa, dijo después de las presentaciones, ha documentado la evidencia de las aventuras. Parpadeé. Vi los mensajes de texto, pero no tomé fotos. Frunció el ceño. ¿Tiene acceso a su teléfono, correo electrónico, cuentas de redes sociales? No. Ha protegido todo con contraseña durante meses. Grace tomó nota. Nueva York es un estado de divorcio sin culpa, por lo que técnicamente no necesitamos evidencia de infidelidad, pero se puede utilizar como palanca durante las negociaciones del acuerdo. Se inclinó hacia adelante. ¿Quiere salvar su matrimonio, señor Reynolds? La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Lo quería? 15 años, una casa llena de recuerdos, vacaciones con su familia, el futuro que habíamos planeado. No veo cómo, dije finalmente. La confianza se ha ido. Y no fue solo un error, fueron años de engaño deliberado. Grace asintió, sin sorpresa. Entonces necesitamos ser estratégicos. Primero, no se enfrente a las otras mujeres o a sus maridos todavía. Eso crea un caos que no podemos controlar. Pensé en Drew, ajeno como yo lo había sido. Segundo, comience a documentar todo, conversaciones, patrones de gasto, cualquier cosa inusual. Y obtenga copias de todos los registros financieros antes de decirle a su esposa que va a presentar la demanda. El resto de la reunión fue un borrón de términos legales y estrategia. Cuando salí, agarrando una carpeta de formularios e instrucciones, me dolía la cabeza. Mi teléfono vibró en el ascensor. Laurel, ¿dónde estás? Necesitamos hablar ahora. Apagué mi teléfono, no estaba listo para esa confrontación. En cambio, conduje a nuestro banco y solicité extractos de todas nuestras cuentas, conjuntas e individuales, de los últimos 5 años. La gerente del banco, Patrice, me miró de forma extraña. «¿Todo bien, señor Reynolds?» Forcé una sonrisa. Solo un poco de planificación fiscal. Pero mientras imprimía los extractos, noté que evitaba cuidadosamente mirarme a los ojos. La paranoia que había estado hirviendo a fuego lento desde mi conversación con Doug se encendió. ¿Sabía ella algo también? No podía evitar a Laurel para siempre. Cuando llegué a nuestra entrada esa noche, su coche ya estaba allí y las luces brillaban desde todas las ventanas de nuestra casa, como si estuviera haciendo una declaración: estoy aquí y no puedes ignorarme. Estaba esperando en la cocina, con una copa de vino tinto frente a ella. Otra copa estaba vacía al otro lado de la mesa. Una ofrenda de paz o un accesorio para la escena que quería crear. Fuiste a ver a un abogado. No era una pregunta, era una afirmación. Se me encogió el estómago. ¿Cómo lo supiste? Patrice llamó a Madison. Juegan al tenis juntas. Laurel tomó un sorbo de vino, su lápiz labial dejó una perfecta media luna carmesí en la copa. Demasiado para la discreción. Las conexiones encajaron en su lugar. Patrice no solo sabía de las aventuras, era parte de su círculo más amplio. Había entrado directamente en su red sin darme cuenta. No tienes derecho a estar enfadado, dije, mi voz más firme de lo que sentía. 15 años, Laurel. 15 años de mentiras. No todo fue mentira. Empujó la copa de vino vacía hacia mí. La ignoré. Solo las partes importantes. Como quién eres realmente. Su expresión se endureció. Tú nunca quisiste saber quién soy realmente. Estabas feliz con la versión de mí que encajaba en tu vida. La esposa perfecta que apoyaba tu carrera, recibía a tus colegas, nunca se quejaba de tus noches tarde en la oficina. ¿No te atrevas a darle la vuelta a esto? El calor me subió a la cara. Yo nunca te engañé. Nunca te mentí. Nunca te traicioné con tus amigas. Amigas con beneficios, corrigió con una pequeña sonrisa cruel. Y me dieron lo que tú no pudiste. ¿Qué era eso? ¿Traición?
¿Secreto? ¿Libertad? Comprensión. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo sofocante que ha sido tu devoción? Lo agotador que es ser el objeto de una adoración tan pedestre. Cada palabra estaba calibrada con precisión para herir, y dieron en el blanco. Había pensado que nuestro matrimonio se basaba en el respeto mutuo y el amor. En cambio, ella había visto mi devoción como pedestre, común, aburrida. Quiero el divorcio, dije. Las palabras fueron sorprendentemente fáciles de decir ahora. Por supuesto que sí, suspiró. Pero antes de que te vuelvas nuclear, considera lo que esto significa. Nuestros amigos son en su mayoría mis amigos. Tu empresa hace negocios con el esposo de Madison. Los hijos de tu hermana van a la escuela con los de Kylie. Esto se va a poner feo, Theo. Muy feo. La amenaza estaba implícita, pero clara. Ella quemaría todo nuestro mundo social si la exponía. ¿Me estás chantajeando? Estoy siendo realista. Podríamos manejar esto en privado, mantener la estructura de nuestras vidas intacta. O podrías destruirlo todo porque tus sentimientos están heridos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Drew. Necesitamos hablar. Me reuní con Drew en un restaurante a 30 millas de la ciudad, territorio neutral, lejos de miradas indiscretas y conocidos con la lengua suelta que podrían informar a las mujeres de nuestras vidas. Se veía terrible, sin afeitar, con los ojos enrojecidos, su camisa normalmente impecable arrugada como si hubiera dormido con ella o no hubiera dormido en absoluto. Encontré mensajes, dijo sin preámbulos. Vanessa y tu esposa. El alivio y el temor me invadieron simultáneamente. ¿Cuánto sabes? ¿Suficiente? Sus manos temblaron ligeramente mientras vertía crema en su café. Vanessa lo admitió todo cuando la confronté. Dijo que ha estado sucediendo durante años, que la descuidé emocionalmente, lo que sea que eso signifique. Levantó la vista bruscamente. ¿Lo sabías? Me acabo de enterar hace 2 días, dije. La admisión se sintió como arrancar una venda demasiado pronto. Los mensajes te mencionaban. Así supe que tu nombre estaba conectado. La risa de Drew fue hueca. Así que somos los últimos en saberlo. Fantástico. Nos sentamos en silencio mientras la camarera volvía a llenar nuestras tazas. 2 hombres cuyas vidas habían sido destrozadas compartiendo un café malo y peores circunstancias. Vanessa quiere solucionar esto, dijo Drew finalmente. Dice que no se trataba de amor, solo de exploración. Su voz se quebró en la última palabra. No sé qué hacer. Pensé en la amenaza calculada de Laurel, la red de conexiones que podría desentrañarse si presionaba para que saliera la verdad. Mi esposa sugirió un acuerdo privado, dije. Mantener las apariencias, proteger nuestra posición social. ¿Y qué dijiste? Nada todavía. Miré fijamente mi café. Pero sigo pensando en todas las cenas, en todas las bromas internas que nunca entendí, en la forma en que se miraban a veces. Pensé que era solo amistad femenina. Todo este tiempo se estaban riendo de nosotros. Drew apretó los nudillos alrededor de su taza. Mi hermano me advirtió sobre Vanessa. Dijo que era demasiado voluble, demasiado hambrienta de experiencias. La defendí durante años. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Todavía no lo sé. Pero he terminado de ser el final de una broma que no sabía que se estaba contando. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Estas son copias de todo lo que encontré. Mensajes de texto, correos electrónicos, fotos. Ojalá pudiera olvidar algunas. Involucran a tu esposa. Dudé antes de cogerla. Grace me había aconsejado que no me enfrentara, que no hiciera movimientos que alertaran a Laurel de mis planes. Creen que simplemente nos daremos la vuelta, dijo Drew en voz baja. Creen que somos predecibles. Tal vez sea hora de que las sorprendamos. La carpeta se sentía pesada en mis manos. Evidencia, munición, una granada con la anilla a medio sacar. No puedo tomar tu decisión por ti, continuó Drew. Pero pensé que merecías ver la imagen completa. Llamé a Grace Harper desde mi coche, con la carpeta de Drew en el asiento del pasajero como una bomba de relojería.
Necesito verla hoy. Tengo pruebas. Hay que reconocer que me hizo un hueco al final del día. Su rostro se mantuvo profesionalmente neutral mientras revisaba el contenido de la carpeta, pero sus cejas se levantaron ligeramente ante ciertas imágenes. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Con este nivel de documentación, podríamos presionar para un acuerdo más favorable. Pero Laurel amenaza con destruir mis conexiones profesionales, mi círculo social. Señor Reynolds, interrumpió Grace, quitándose las gafas de leer. En mi experiencia, las personas que hacen ese tipo de amenazas suelen proteger algo más allá de su reputación. ¿Qué quiere decir? Los registros financieros que trajo muestran algunas irregularidades. Grandes retiros de efectivo, transferencias a cuentas que no he podido rastrear. Iba a mencionarlo en nuestra próxima reunión programada. Mi mente corrió. ¿Cree que ha estado escondiendo dinero? Es bastante común en casos como este. Las personas que se preparan para la posibilidad de ser descubiertas a menudo crean redes de seguridad. Golpeó la carpeta. La pregunta es, ¿qué quiere? ¿Justicia financiera? ¿Vindicación pública? ¿O simplemente liberarse de este matrimonio con el mínimo daño? Era la pregunta que había estado evitando. ¿Qué quería? La humillación de haber sido engañado durante años me quemaba en el pecho, pero debajo de eso había un sentimiento más profundo, dolor por la vida que pensé que tenía, por la mujer con la que pensé que me había casado. Quiero la verdad, dije finalmente. Toda la verdad. Y luego quiero seguir adelante. Grace sonrió por primera vez. Entonces deberíamos actuar con rapidez. Basándonos en sus amenazas, es probable que su esposa ya esté planeando su próximo movimiento. Tenía razón. Cuando llegué a casa, Laurel estaba en nuestro despacho, el armario donde guardábamos nuestros documentos importantes abierto y medio vacío. ¿Buscando algo?, pregunté desde la puerta. Se giró bruscamente, sobresaltada, luego se recompuso. Solo organizando algunas cosas. Como nuestros extractos de inversión, escrituras de propiedad. Sus ojos se entrecerraron. ¿Has estado ocupado? Tú también. Durante años, aparentemente. Entré en la habitación. Me reuní con Drew hoy. El color desapareció de su rostro, luego regresó con un rubor de ira. No tenías derecho. No tenías derecho. Eso es gracioso viniendo de ti. Mi voz se mantuvo sorprendentemente tranquila. Sé de las cuentas, Laurel. Los retiros, las transferencias. No sabes nada. Pero la incertidumbre brilló en sus ojos. Sé lo suficiente. Y Grace Harper sabe más. Su expresión se endureció. Así que así es como va a ser. ¿Tierra quemada? No, así es como va a ser. Vas a contarme todo sobre el dinero, sobre las aventuras, sobre quién más lo sabía. Luego vamos a llegar a un acuerdo que reconozca lo que has hecho sin destruir nuestras vidas. O podemos dejar que un juez decida después de ver todas las pruebas que Drew proporcionó. Laurel se hundió en la silla del escritorio, su fachada cuidadosamente construida se derrumbó por primera vez desde que comenzó esto. Parecía genuinamente asustada. ¿Has estado hablando con Drew? ¿Durante cuánto tiempo? Lo suficiente, dije, sin revelar que solo habían sido horas. Hemos comparado notas. Apretó los labios, calculando. ¿Qué quieres saber exactamente? Empezó con Madison, dijo Laurel, su voz hueca mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa de la cocina. Después de Aspen. Se suponía que sería solo ese fin de semana, pero luego se convirtió en algo más. ¿Y el dinero? Presioné. Desvió la mirada. He estado transfiriendo fondos a una cuenta separada durante 3 años. Casi $200.000. La cantidad me golpeó como un golpe físico. Dinero que habíamos ahorrado juntos, dinero para nuestro futuro. Madison lo sugirió. Dijo que toda mujer debería tener un fondo de libertad. La risa de Laurel fue amarga. En caso de que alguna vez quisiera salir. ¿Quién más lo sabía todo? Suspiró. La mayor parte de nuestro círculo cercano. Patrice, Camille antes de irse, Doug. El marido de Madison no sabe de nosotras,
Pero sabe que ha estado con otras mujeres. Dudó. La esposa de tu jefe. La miré fijamente. ¿Elizabeth? La esposa de Walter. Laurel asintió. Nosotras nunca, pero ella lo sabe. Nos ha cubierto en eventos de caridad, viajes de chicas. Cada revelación era otra grieta en los cimientos de mi vida. La esposa de mi jefe había sabido que mi matrimonio era una farsa y no había dicho nada. Había sonreído en las fiestas de la empresa, había preguntado por Laurel cuando nos cruzábamos en el pasillo. Necesito los números de cuenta, dije. Toda la documentación de a dónde fue el dinero. ¿Y si proporciono eso? ¿Si te lo cuento todo? ¿Entonces haremos esto en silencio? ¿Repartir todo equitativamente, incluyendo el dinero que ocultaste? ¿Sin exposición pública? ¿Realmente mantendrías esto en privado, incluso después de todo? La duda tiñó su voz. No por tu bien, aclaré. Por el mío. No quiero pasar el próximo año de mi vida siendo señalado como el marido ajeno. Me estudió, tal vez viéndome claramente por primera vez en años. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Repetidamente, deliberadamente, durante casi todo nuestro matrimonio. Lo sé. Su admisión fue apenas audible. Me dije a mí misma que eras feliz sin saberlo, que te estaba protegiendo al mantener mis necesidades separadas. Ese es el tipo de mentira que la gente se dice a sí misma para justificar la traición, dije. No me estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti misma. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña y tensa coreografía. Laurel y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas en nuestra propia casa, comunicándonos principalmente a través de notas y mensajes de texto. Ella proporcionó la información de la cuenta como prometió, 3 bancos diferentes, uno con un apellido de soltera que no había usado en 15 años. Volví al trabajo, sentándome en reuniones, asintiendo en los momentos adecuados, todo mientras cargaba con el conocimiento de que la esposa de Walter, Elizabeth, había sido parte de la conspiración de silencio. Cada vez que Walter me palmeaba el hombro o mencionaba planes de fin de semana con las chicas, se me ponía la piel de gallina. Drew y yo nos reuníamos regularmente en un bar a 2 pueblos de distancia, comparando notas, apoyándonos mutuamente a través de los restos de nuestros matrimonios. Vanessa se había mudado de su casa, pero a diferencia de Laurel, estaba luchando ferozmente contra el divorcio, amenazando con exponer las pasadas luchas de Drew con el alcohol si él presionaba para un acuerdo equitativo. No va a volver a ganar, dijo Drew una noche, tomando un refresco. No después de todo. Mi sentimiento exactamente. Por eso, cuando Walter pasó por mi oficina un jueves por la tarde y mencionó casualmente que organizaba una cena ese fin de semana, solo el grupo habitual, Laurel dijo que ambos estaríamos allí, algo dentro de mí finalmente se rompió. No asistiré, dije, mirándolo directamente. Y Laurel tampoco. Como mi esposa, nos estamos divorciando. La expresión de Walter cambió de sorpresa a una fingida compasión. Siento oír eso. ¿Hay algo? Pregúntale a tu esposa, interrumpí. Ella puede contarte todos los detalles. Lo sabe desde hace años. Salí antes de que pudiera responder, con el pulso latiéndome en los oídos. En el aparcamiento, llamé a Grace. Acabo de contarle a mi jefe sobre el divorcio y que su esposa sabía de las aventuras de Laurel. Grace guardó silencio por un momento. Eso complica las cosas profesionalmente. Ya no me importa, dije, sorprendiéndome a mí mismo por lo mucho que lo decía en serio. He terminado de vivir en su ficción. Esa noche, Laurel estaba esperando cuando llegué a casa. ¿Le dijiste a Walter? Lo hice. Elizabeth me llamó. Está furiosa. Me lo imagino. No me molesté en ocultar mi amargura. Ser confrontado con tu complicidad tiende a ser incómodo. Los ojos de Laurel se llenaron de lágrimas, lágrimas reales, no las muestras calculadas del pasado. Todo se está derrumbando. Sí, estuve de acuerdo. La mentira cuidadosamente construida se está derrumbando. Eso es lo que les pasa a las cosas construidas sin cimientos. 6 meses después, estaba de pie en la sala de estar vacía de lo que una vez había sido nuestro hogar. El cierre había transcurrido sin problemas.
Otra pareja ansiosa por comenzar su vida juntos en una casa con buenos huesos, como la había descrito el agente inmobiliario. Si tan solo supieran los secretos que estas paredes habían presenciado. El divorcio era definitivo. El acuerdo había incluido todos los bienes ocultos después de que Gracia argumentara con éxito que el engaño de Laurel justificaba una división a mi favor. No había querido castigarla, solo recuperar lo que era legítimamente compartido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Doug: camión cargado, listo cuando tú lo estés. Doug había sido mi roca durante todo el proceso. Cuando Walter me había degradado después de nuestra confrontación, citando problemas de rendimiento, Doug me había puesto en contacto con un antiguo cliente que necesitaba un arquitecto de proyecto en su empresa en expansión en Denver. Un nuevo comienzo a 3 estados de distancia de los restos de mi vida pasada. Di un último paseo por la casa, mis pasos resonando en los suelos de madera. En la cocina, recordé preparar desayunos los domingos. En el dormitorio, pensé en las mañanas tranquilas antes de que las mentiras salieran a la luz. A pesar de todo, había habido momentos de genuina conexión. O tal vez eso era solo otra ilusión que había creado. Drew había finalizado su divorcio el mes pasado. Vanessa finalmente se había echado atrás cuando se enfrentó a las pruebas que habíamos recopilado. Se quedaba en la zona, pero había encontrado un nuevo propósito como voluntario en un grupo de apoyo para hombres que pasaban por traiciones similares. Te sorprendería lo común que es nuestra historia, me dijo. En cuanto al círculo de amigas de Laurel, la red cuidadosamente construida se había fracturado espectacularmente. El marido de Madison había solicitado el divorcio después de conocer el alcance total de sus engaños. Elizabeth se había visto obligada a reconocer su papel cuando Walter exigió respuestas. Las consecuencias de la verdad se habían extendido hacia afuera, tocando a todos los que habían participado o permitido las mentiras. Afuera, Doug tocó la bocina de su camioneta. Hora de irse. Cerré la puerta con llave y coloqué la llave debajo del felpudo para los nuevos dueños. Mientras me alejaba, me sentí más ligero que en años. La ira que me había impulsado durante los peores días se había transformado gradualmente en algo más: libertad. Me habían tratado como a un tonto, un accesorio en sus vidas reales, el final de las bromas contadas a puerta cerrada. Pero al final, me había negado a desempeñar el papel que me habían asignado. Había exigido la verdad, la había enfrentado sin pestañear y ahora estaba construyendo algo auténtico a partir de las cenizas. Ya no era una víctima, ya no estaba definido por su traición. Solo un hombre caminando hacia un futuro enteramente suyo.